Testimonios de fe inspirados en el Salmo 23. Hay palabras que no solo se leen, se viven. El Salmo 23 no es solo un pasaje hermoso, es un refugio, una promesa, un testimonio constante de que no estamos solos. Hoy escucharás historias reales que lo demuestran. Personas como tú y como yo que, en medio del dolor o la incertidumbre, encontraron consuelo en cada versículo. Imagina estar en el punto más bajo de tu vida, sin respuestas, sin rumbo, con el alma cargada y el corazón quebrado. De pronto, una simple frase viene a ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué cambia? Todo. Porque esas palabras no son solo poesía, son verdad viva que sostiene, que guía, que levanta. Hoy te contaremos historias reales de personas que encontraron esperanza en medio del caos, luz en medio de la oscuridad, fuerza en medio de la debilidad. Todo gracias al Salmo 23. Este video no es solo una recopilación de testimonios, es una invitación a creer nuevamente, a recordar que Dios sigue actuando en la vida de quienes confían en Él. Cada historia que escucharás fue marcada por una línea, un susurro divino que se volvió grito de victoria. Estas personas no están en libros, no son celebridades, son creyentes como tú, que decidieron caminar con fe, tomados de la mano del buen pastor. Te animo a quedarte hasta el final, porque tal vez, en una de estas historias, encuentres un reflejo de la tuya. Si este contenido toca tu corazón, no dudes en suscribirte al canal, regalarnos un me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que lo necesite. Tu apoyo hace posible que este mensaje siga tocando más vidas. Cuando el Salmo 23 calmó una crisis de ansiedad. A veces la ansiedad no avisa, no golpea la puerta, no pregunta si puede pasar, simplemente entra. Se instala en el pecho como una piedra invisible, ahoga la respiración, nubla la mente, hace temblar las manos. Así fue para Mariana, una joven madre de 2 pequeños que, en medio de una noche aparentemente normal, sintió cómo su mundo interior se colapsaba. No era la primera vez. Pero esa noche fue diferente. No podía moverse ni hablar. Solo sentía un miedo irracional que la paralizaba por completo. Su esposo dormía profundamente, y ella, sin saber qué hacer, solo pudo susurrar: «Señor, ayúdame». Fue entonces cuando, sin pensarlo, empezó a recordar lo único que podía surgir en su mente. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No lo recitó con elegancia ni precisión. Las palabras venían rotas, a veces entrecortadas, a veces en desorden. Pero cada una era un ancla. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa noche, Mariana no hizo una oración elocuente. No citó grandes doctrinas, pero lo que sí hizo fue lo más poderoso. Se aferró a la verdad de Dios como un náufrago se aferra a una tabla en medio del mar, y algo cambió. No de golpe, no con fuegos artificiales, pero cambió. Su respiración se fue regulando, el temblor en su cuerpo disminuyó, y su mente comenzó a enfocarse no en el miedo, sino en la promesa. Al día siguiente, no solo pudo descansar un poco más, pudo hablar con su esposo, buscar ayuda y compartir con otros lo que había vivido. Lo más sorprendente no fue que el Salmo 23 calmó su crisis. Lo asombroso fue darse cuenta de que ya vivía dentro de ella. Lo había leído tantas veces, lo había escuchado en canciones, en predicaciones, pero esa noche se volvió carne, se volvió escudo, se volvió refugio. Descubrió que no solo lo conocía, lo necesitaba. Muchos creen que memorizar la Biblia es solo para los muy espirituales. Pero cuando llega la ansiedad, cuando el corazón parece explotar, no se trata de religiosidad, se trata de supervivencia. Mariana entendió que tener el Salmo 23 en su memoria fue como tener una linterna encendida en una cueva oscura. No lo aprendió para presumirlo, sino porque en algún momento lo iba a necesitar,
Y esa noche llegó. Si tú también has sentido la opresión de la ansiedad, quiero decirte algo. No estás solo y no estás indefenso. La palabra de Dios tiene poder real. El Salmo 23 no es un poema para decorar paredes, es un arma, un consuelo, una voz que susurra paz cuando el mundo grita caos. No ignores lo que puede parecer simple. A veces una sola línea, una sola promesa, puede salvarte de caer en el abismo. ¿Qué pasaría si tú también tomaras ese salmo, lo hicieras tuyo y lo guardaras en tu corazón para el día que más lo necesites? Una provisión inesperada en medio de la escasez. Hay momentos en los que sentimos que ya no hay salida. La cuenta bancaria en ceros, la despensa casi vacía, las facturas acumulándose como si esperaran a vernos caer. En esos instantes, cuando lo lógico es el temor y lo razonable es la desesperación, Dios se manifiesta de maneras que rompen con toda expectativa humana. Y es justo ahí donde entendemos lo que significa que el Señor sea nuestro pastor y que nada nos faltará. Ana y su esposo llevaban 3 semanas viviendo con lo mínimo. Él había perdido el empleo repentinamente y ella solo tenía un ingreso temporal que apenas alcanzaba para cubrir lo más básico. Los días pasaban con una mezcla de oración, lágrimas y la incómoda incertidumbre de no saber qué poner en la mesa al día siguiente. Pero una noche, mientras oraban con sus hijos antes de dormir, algo ocurrió. No fue una visión, ni una voz del cielo. Fue la convicción clara, profunda y extrañamente pacífica de que Dios proveerá. No sabían cómo, pero sí sabían que Él no los dejaría. A la mañana siguiente, tocaron a su puerta. Era una vecina que apenas conocían. Traía en sus manos 2 bolsas con despensa. No sé por qué, pero anoche sentí en mi corazón que debía traerles esto, dijo, un poco avergonzada. Ana no pudo contener las lágrimas, no por la comida en sí, sino porque en ese acto simple, tangible, se hizo evidente algo inmenso. Dios no olvida a los suyos. Lo que Ana vivió no fue una coincidencia, fue una provisión divina en el momento justo, una demostración clara de que nuestro pastor no está ausente ni desentendido. A veces, pensamos que su provisión siempre vendrá en formas espectaculares, pero lo cierto es que muchas veces llega en lo sencillo. Una llamada, una transferencia inesperada, una bolsa de arroz, una palabra de aliento. Y cuando llega, transforma la desesperanza en fe viva. Si tú estás pasando por una etapa de escasez, quiero hablarte con el corazón. No pongas tu esperanza en el sistema, ni en tus fuerzas, ni en soluciones humanas. Pon tu confianza en el Dios que hace brotar agua del desierto y pan del cielo. El Salmo 23 dice que Él nos hace descansar en pastos verdes y que nos conduce junto a aguas de reposo. Eso no es poesía sin sentido, es una promesa activa, real, que puede manifestarse en tu vida hoy. Recuerda, la provisión de Dios no siempre llega como tú la esperas, pero siempre llega. No porque la merezcas, sino porque Él es bueno. Y su bondad no está limitada por el estado de tu cuenta bancaria o las noticias del país. Está anclada en su carácter eterno. Así que levanta la mirada. Confía. Y como Ana, sigue orando con fe, aun cuando tu alacena esté vacía. Porque en el momento menos esperado, Dios tocará a tu puerta. Sanidad interior después de una pérdida irreparable. Hay heridas que no se ven, pero pesan más que 1 tonelada. Pierdes a alguien, un ser querido, un sueño, una etapa de vida, y sientes que una parte de ti se ha ido con eso. Lo peor no es el dolor inicial, sino el silencio que sigue después. Ese eco constante del ¿y ahora qué? Cuando las lágrimas se han secado y el mundo sigue, como si nada hubiera pasado. Pero tú no puedes seguir. No como antes. Así se sentía Marta,
Había perdido a su hijo en un accidente inesperado, una tragedia que ningún corazón está preparado para enfrentar. Su casa, que antes rebosaba de risas y juguetes, ahora era un eco constante del vacío. Intentó todo: distracciones, rutinas, incluso forzar una sonrisa en reuniones familiares. Pero por dentro, todo era desolación. Un desierto árido, sin fin. Un día, sin saber por qué, abrió su Biblia. No buscando una respuesta, sino porque necesitaba aferrarse a algo. Fue entonces que sus ojos se toparon con el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Marta no entendía cómo ese versículo podía tener tanta fuerza, pero lo tenía. No la hizo olvidar, no borró su dolor, pero le dio algo que no había sentido en meses: compañía. No estaba sola en su valle. Alguien caminaba con ella. La sanidad interior después de una pérdida no llega con una fórmula mágica ni con frases bien intencionadas. Llega cuando el corazón se rinde y deja de luchar con preguntas sin respuesta, para descansar en la presencia de aquel que promete estar cerca del quebrantado de corazón. Marta entendió que su sanidad no vendría al olvidar a su hijo, sino al recordar que Dios aún estaba con ella. Que aunque su hijo ya no estuviera, el buen pastor seguía guiando sus pasos. Y eso es lo que tú necesitas saber hoy. Sí, esa pérdida dolió, y probablemente dolerá siempre. Pero el dolor no tiene la última palabra. Dios no te pide que lo superes, sino que lo atravieses con Él. Y mientras caminas, Él irá curando tu interior. No de golpe, no de un día para otro, pero sí con ternura, con fidelidad, con amor. El Salmo 23 no es solo un texto para funerales. Es un canto de esperanza para el vivo que sufre. Es la voz de Dios diciendo: no estás solo, no estás perdida, yo estoy contigo. Quizá hoy no puedas ver la salida. Quizá no puedas orar con palabras. No importa. Él entiende tus lágrimas. Y en medio de esa pérdida que parece irreparable, Él sigue siendo suficiente. Permite que tu alma descanse, no en el por qué, sino en el quién. El pastor que restaura, consuela y promete que la bondad y el amor te seguirán todos los días, incluso en los más oscuros. Y eso, querido espectador, es el comienzo de la sanidad. Paz inexplicable en medio de la tormenta. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se desmorona al mismo tiempo. El diagnóstico inesperado, la llamada que cambia el rumbo de tu día o de tu vida, la pérdida del trabajo, la traición de alguien en quien confiabas, la angustia que se mete hasta los huesos y no te deja dormir. Y cuando estás en medio de esa tormenta, lo único que anhelas no es una solución inmediata, sino un respiro, un pequeño espacio donde puedas sentir que no estás siendo arrastrado por el viento. Pero, ¿es posible encontrar paz en medio del caos? No una calma superficial ni una distracción momentánea, sino una paz real. Esa clase de paz que no depende de las circunstancias, que no nace del control, sino que brota desde dentro, como si fuera ajena a todo lo que está pasando. Eso fue lo que vivió Daniel. Perdió su negocio tras años de esfuerzo. Todo por una mala inversión, un socio desleal y una economía en picada. Su mundo se vino abajo. Tenía deudas. Su familia estaba preocupada y él mismo no podía explicar por qué no estaba completamente destrozado. Porque, sí, lloró. Se sintió frustrado, incluso desesperado. Pero en el fondo había algo más. Una extraña quietud, como si en medio del derrumbe alguien estuviera sosteniéndolo. Una madrugada, leyendo su Biblia, volvió a encontrarse con el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No estaba en un campo verde ni había aguas tranquilas a su alrededor, pero esas palabras se volvieron su refugio, porque entendió algo profundo.
La paz de Dios no necesita que el entorno sea perfecto para manifestarse. De hecho, se muestra con más fuerza cuando todo parece estar en ruinas. Hay una paz que no se fabrica con técnicas de respiración ni con frases motivacionales. Hay una paz que es un regalo, que viene de saber que aquel que controla el universo está también presente en tu dolor, que no se ha ido, que no te ha soltado. Esa es la paz inexplicable que solo Dios puede dar. Y mientras Daniel caminaba entre los escombros de su fracaso, empezó a experimentar algo sobrenatural. Dormía mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque confió en que no estaba solo. Su corazón, antes lleno de ansiedad, empezó a llenarse de fe. Y eso, querido espectador, cambió todo. Quizás tú también estás en medio de una tormenta. Tal vez sientes que las olas te sobrepasan, que tus fuerzas se agotan y que nadie entiende lo que estás viviendo. Pero hay uno que sí lo entiende. Y más aún, está dispuesto a darte paz, aunque el mar no se calme todavía. Porque la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando Él está contigo, incluso en la tormenta, puedes descansar. Sí, es posible tener paz inexplicable, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es tu pastor. Como el Salmo 23 sostuvo una familia al borde del divorcio. La casa estaba llena de gritos, no de alegría, sino de enojo, de frustración, de palabras que una vez salieron y ya no se pudieron recoger. Marcos y Lucía llevaban 15 años casados, con 3 hijos, una historia compartida y una grieta que parecía imposible de reparar. Las conversaciones se convirtieron en discusiones, el respeto se volvió indiferencia y el amor parecía haberse evaporado. Habían hablado de divorcio más de una vez, no porque lo desearan, sino porque ya no veían salida. Cada uno se sentía herido, incomprendido, agotado. Las cosas pequeñas se convertían en guerras y lo que antes los unía ahora los separaba. Una noche, después de una pelea especialmente dura, Marcos se encerró en el cuarto de estudio. No quería hablar, no quería pensar, solo quería escapar. Y ahí, casi sin saber por qué, tomó una Biblia vieja que le había regalado su abuela. La abrió al azar, y sus ojos cayeron en el Salmo 23. Lo leyó en voz alta, más como un susurro que como una oración. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y algo dentro de él se quebró. Porque sí, le faltaban muchas cosas: paciencia, esperanza, alegría, comunicación. Pero, ¿y si lo que más le faltaba era esa conexión con el Dios que una vez conoció y que ahora parecía tan lejano? Al día siguiente, con el corazón aún dolido pero con una chispa de fe, le propuso algo a Lucía. ¿Podemos leer este salmo juntos esta semana? Solo eso. No prometo que todo se arregle, solo intentarlo. Ella dudó, pero aceptó. Cada noche, antes de dormir, leían los 6 versículos, a veces en silencio, a veces entre lágrimas. Y en ese sencillo acto, algo empezó a cambiar. No de inmediato, no mágicamente, pero algo profundo. Las palabras del Salmo comenzaron a hacer eco en sus corazones. Confortará mi alma, leía Lucía, sintiendo que Dios aún podía sanar su interior. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, leía Marcos, y pensaba en el matrimonio que se estaba muriendo, pero que tal vez, solo tal vez, podía revivir. La rutina del Salmo se convirtió en oración, luego en conversaciones sinceras, en pedidos de perdón, en nuevas promesas, no las perfectas ni las fáciles, pero sí las reales. En medio del dolor, encontraron un refugio, y en ese refugio volvieron a encontrarse a ellos mismos. Hoy, su historia no es de cuento de hadas. Aún hay días difíciles, pero ya no caminan solos. El Salmo 23 no solo fue una lectura, fue un ancla, una lámpara en medio de la oscuridad.
una cuerda lanzada a dos personas que se estaban hundiendo y que, gracias a Dios, decidieron sujetarse fuerte. Si estás pasando por una temporada difícil en tu relación, no subestimes el poder de la palabra. A veces, 6 versículos pueden ser el inicio de una nueva historia, porque cuando el Señor es tu pastor, incluso lo que parece perdido puede volver a vivir una nueva vida, del abandono a la restauración. Había días en los que Clara no quería levantarse, no porque tuviera sueño, sino porque el peso del abandono era demasiado. Su padre se fue cuando tenía 8 años. Su madre, aunque presente, estaba ausente en todo lo demás. Nunca hubo abrazos, palabras de afirmación ni una figura que le recordara que valía. Creció sintiéndose como un error, una carga, una sombra. A los 17, dejó la casa, con nada más que una mochila y una herida abierta en el corazón. Pasó por casas de amigos, trabajos temporales, relaciones rotas. Buscaba algo, una señal, un refugio, una identidad. Pero todo lo que encontraba eran callejones sin salida. Cada vez que alguien le decía, Dios tiene un plan para ti, ella esbozaba una sonrisa vacía. ¿Qué plan podría tener Dios para alguien como ella? Fue en uno de sus peores momentos, sin empleo, sin rumbo, sin esperanza, que alguien le regaló una pequeña Biblia de bolsillo en un comedor comunitario. Clara no lo sabía, pero ese día no era casualidad. Esa noche, sin mucho que perder, hojeó sus páginas, y entre todas las palabras que sus ojos cansados podían haber encontrado, leyó, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Una frase sencilla, pero algo dentro de ella se estremeció. Por primera vez, alguien, aunque fuera Dios, se posicionaba como su pastor. Alguien que se comprometía a no abandonarla, a cuidarla, a buscarla en sus extravíos y cargarla si era necesario. Esa noche lloró, no un llanto de tristeza sino de alivio. Fue como si el alma se desahogara después de años de estar contenida. Empezó a leer el Salmo 23 todas las mañanas, al principio como rutina, pero pronto, como ancla, lo memorizó sin querer y lo empezó a vivir sin darse cuenta. Confortará mi alma. Sí, Dios comenzó a sanar los recuerdos más profundos, las palabras duras, los silencios dolorosos. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, le mostró un nuevo camino, uno que no dependía de su pasado ni de lo que los demás dijeron de ella. Un día se atrevió a entrar a una iglesia. Fue recibida con abrazos que no eran fingidos. Por primera vez, no se sintió fuera de lugar. Encontró personas que la escucharon, que la oraron, que la acompañaron en su proceso. Hoy, Clara sirve en ese comedor comunitario donde alguien le entregó esa Biblia, y cuando ve a alguien con los ojos tristes, se acerca, se sienta y le cuenta su historia. Porque ella sabe que si Dios pudo restaurar su vida desde el abandono más profundo, también puede hacerlo con cualquier otra persona. El Salmo 23 no es solo un texto bonito, es una promesa viva. Es la voz de un pastor que nunca abandona, que busca a la oveja herida y la carga sobre sus hombros hasta que vuelva a caminar. Si tú también te sientes perdido, no estás solo. Hay una nueva vida posible, una restauración real, y comienza con 6 versículos y un corazón dispuesto a escuchar. Gracias por quedarte hasta el final de este video. De verdad, tu presencia aquí no es casualidad. Así como cada testimonio compartido hoy fue una chispa de esperanza en medio de la oscuridad, también tú puedes ser ese canal de luz para alguien más. Tal vez no lo sabes, pero una simple acción, como compartir este video, puede cambiarle el rumbo a alguien que está al borde de rendirse. Si el Salmo 23 tocó tu corazón hoy, si alguna historia te hizo sentir que Dios todavía obra, todavía guía, todavía restaura, entonces no dejes que esto se quede solo en ti. Suscríbete al canal,
porque lo que viene está pensado para seguir edificando tu fe, darte dirección en momentos de duda y recordarte que no estás solo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que siguen profundizando en la palabra de una forma cercana, real y llena de vida. Y claro, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber qué parte del video te habló más, qué experiencia te conmovió, o si tienes un testimonio que quieras compartir con esta comunidad hermosa que crece día a día. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. A veces no sabemos qué decir, pero enviar algo como esto puede ser justo lo que esa persona necesita para no soltar la cuerda. Y antes de irte, te invito a ver el próximo video que aparecerá en pantalla, donde seguimos explorando cómo el Salmo 23 no solo se memoriza, se vive. Ahí te espero, con el corazón abierto y la Biblia en mano.